Este martes puede ser un día histórico para la Argentina. Un día de esos que políticamente pueden cambiar todo. Un día de esos días que pueden aparecer en los manuales de historia de los pibes que van a estudiar en séptimo grado, en primer año, en segundo año, como un recuadro, como una página. Por primera vez en la historia, una expresidenta puede ir presa por corrupción. Me podés decir, seguramente, que ya hubo otros expresidentes o expresidentas presas. Es verdad, pero nunca se dio en el marco de un juicio que se llevó a cabo bajo todos los procedimientos que establece el sistema democrático, republicano, institucional, para juzgar a una persona. Se dio por primera vez, se daría por primera vez, con las 3 instancias judiciales, primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema de Justicia, ratificando el fallo. Y además, en caso de que esto se concrete, nunca se dio sobre una figura pública tan importante contemporáneamente, y por el hecho de que fue 2 veces presidenta, terminó su mandato, algo que no todos los expresidentes pudieron hacer, y que además sigue liderando su propio espacio político. En un momento de extrema sensibilidad, no solamente para la situación social en la Argentina, para la situación económica en la Argentina, sino además para la situación política en la Argentina. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Porque el sistema democrático está en su momento más frágil, en el momento más frágil desde que empezó la nueva etapa democrática en la Argentina. Cristina Kirchner hoy sentó las bases de lo que es su defensa de acá en adelante, si es que se concreta la idea de que la Corte ratifica los fallos que la condenaron y que finalmente Cristina Kirchner va presa. Cristina dice que esto que está a punto de pasar tiene que ver con que ella anunció que va a ser candidata en las próximas elecciones. Y lo decía así, se desataron los demonios. Bastó que anunciáramos una candidatura para que se desataran los demonios. ¿Por qué? Porque este modelo tiene fecha de vencimiento. Lo sabemos porque es una copia de lo que hizo Martínez de Oz, de lo que hizo la convertibilidad durante los años 90. Cristina Kirchner está a punto de ser finalmente condenada en última instancia. Y eso podría impedir que sea candidata, en este caso a diputada por la provincia de Buenos Aires. Dice Cristina Kirchner que es una persecución política. Y que no tiene nada que ver con lo que ella hizo durante su gestión o con supuestas prácticas de corrupción durante su mandato. Que en definitiva la persiguen, dice Cristina Kirchner, por haber defendido y por seguir defendiendo los intereses populares. Siempre hay un modo de organización popular y esta es nuestra obligación como militantes, pase lo que pase, que seguramente va a pasar porque tienen miedo. Este gobierno cachivache, si se me permite, es un gobierno cachivache, finalmente va a fracasar porque han fracasado estos modelos históricamente. Bien, algunas reflexiones. Todo esto lo decía Cristina Kirchner hoy en el Partido Justicialista, anticipando algo que puede pasar mañana. Varias reflexiones sobre esto. Una cuestión tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo y si te gusta más o menos el gobierno de Milei. O el de Macri, si querés, en aquel momento. Y otra cuestión tiene que ver con lo que Cristina o el kirchnerismo hizo durante su gobierno con la transparencia, con la obra pública. ¿Se puede cuestionar a una expresidenta como Cristina Kirchner sin que eso sea una persecución a sus ideas? ¿Se puede pensar
en que una expresidenta como Cristina Kirchner, equivocada o no en sus ideas, pudo haber tenido hechos de corrupción y que puede ser juzgada por esos hechos de corrupción. ¿Me gusten más o menos las ideas de Cristina? Sí, se puede. En la Argentina rige el Estado de Derecho. En la Argentina rige el Estado de Derecho. Y cuando un funcionario público es investigado, el que tiene que investigarlo es la justicia, nos guste o no nos guste la justicia. Nos gusten o no nos gusten los fallos de esa justicia. Obviamente, Cristina, el kirchnerismo dicen, no hay pruebas de nada, no se probó nada. Por supuesto que van a decir eso. ¿Alguna vez viste algún acusado de algo que diga, no, tienen razón? Esto, perdón, discúlpenme, esto está probado, sí, la verdad, mala mía, robé. Discúlpenme, no va a pasar eso. En cambio de eso, Cristina se defiende y ahí sigue acusando con la idea del golpe de Estado. Ahora ya no son necesarios los golpes de Estado, ya no es necesario instrumentar a las Fuerzas Armadas en un partido militar. Ahora han cambiado de partido y es el partido judicial. Es un PJ también. Ya no los mandan a Panamá, a las escuelas de las Américas, a aprender a ver cómo se reprime o se organiza la represión, sino los mandan a cursos de derecho en Miami, en Washington, etcétera, etcétera. Si no me gusta el fallo judicial, lo impugno y acuso de que hay un golpe de Estado. Esto es básicamente lo que estamos viendo por estas horas. Ahora esto trae un problema mayor, que es que, como ella misma dice, la persona que podría ir presa es la máxima líder de la oposición en este momento en la Argentina. Y es la máxima líder de la oposición por varios motivos. Primero porque por la fuerza que tiene su figura, pero además porque la propia Cristina fue la limitante para que puedan surgir otras figuras alternativas en la oposición de hoy. Porque en muchos casos, Cristina Kirchner fue la mancha venenosa, donde muchos de los que miran a Milei con desagrado no saben dónde ubicarse, porque tampoco se pueden ubicar del lado de Cristina, a la que denunciaron permanentemente durante sus gobiernos. Es cierto, Cristina es una figura que tracciona, pero también es una figura que repele. Y esto es un problemón. Es un problemón para la construcción política de una oposición, pero también es un problemón para la propia justicia, que tiene que decidir entre fallar a derecho, o lo que ellos puedan considerar que es a derecho, y a la vez estar interviniendo políticamente en un proceso político y electoral como el que estamos transitando en este 2025. Mientras todo esto pasa, a Cristina parecería ser que le viene bien la posibilidad de ir presa o el discurso de la victimización. Lo decía de esta manera, mirá, hablaba de certificado de dignidad. Créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo, porque lo siento de esa manera. Lo siento de esa manera. Quiero decirles que el rol de cada compañero, de cada compañera, tiene una inmensa responsabilidad. Organizar y permitir, como lo hicimos que en el 2015, cuando en aquella plaza los compañeros nos decían, vamos a volver, muchos no creían, nosotros creíamos. Vamos a volver. Algo que sobrevuela en cada una de esas presentaciones. Y es muy sugestivo también cuando uno escucha a Cristina en las últimas 48 horas, 72 horas, otra vez volviendo a hablar sobre los maravillosos logros de su gobierno. Es raro, por algo perdió. Por algo perdió en 2015, por algo perdió en 2023. Cero autocrítica por parte de Cristina. Son dos planos que se van mezclando permanentemente, el plano judicial y el plano político. Las dos cosas mezclándose, uniéndose y separándose permanentemente. Hablando de vamos a volver, así cerraba Cristina el discurso. Acá, en la puerta del Partido Justicialista, les digo, volvamos a ser militantes políticos, que eso siempre nos hizo grandes y nos permitió construir
grandes victorias. Muchas gracias, compañeros. Lo quiero mucho. Muchas gracias. Vamos a volver. Poca autocrítica del peronismo. Muy poca gente en la calle. Muy lejos de otras imágenes de otros pasados. Un peronismo que tiene que repensarse. Y más que pensar cómo volver, tendría que pensar cómo llegar. Cómo volver a llegar, si querés. Cómo generar una alternativa de país en un momento muy difícil para la Argentina. No sé si el peronismo tiene que volver. Y quizás Cristina Kirchner, en ese mismo marco, también podría pensar en dar un paso al costado para permitir que se construyan nuevas alternativas en la Argentina.